Hoy intentamos recorrer unos 470 kilómetros. Salimos de Nouadhibou, capital económica de Mauritania, con la intención de llegar a Nouakchott, la capital del país. Las temperaturas empiezan a subir, aunque estamos en la mejor época para cruzar Mauritania. Hoy recorreremos carreteras que no siempre son carreteras. Nosotras are from Morocco without klaxon, but here I think is more important. Aunque pueda parecer que lo llevamos todo bajo control, la realidad es otra. Aquí Paula avisa por el walkie a otra pareja viajera con la que cruzamos la frontera de que vamos sin claxon desde Marruecos, y así seguiremos, y no por falta de intentarlo. Sí, como no tienes pito, tienes que tú ser más precavida, porque la gente puede no te... Claro. Tengo encima que esperar y ser precavida, porque no me escuchan. Exacto. Y ya ves cómo están los coches aquí, que no les va a importar de repente un golpe el tuyo. Bueno, claro. Bueno, el tráfico de aquí la verdad es que es todo un juego, un parque de atracciones para disfrutar y tomárselo con positivismo. Y estamos en la hora más tranquila de todas, ¿eh? Sí, menos mal, ¿eh? Así que estamos en una muy buena hora, hemos estado en horas peores, mucha gente cruzando por mitad de la carretera, parece que no temen por su vida. Porque aquí los coches no parece que respeten mucho, el paso tampoco. Mira qué bonitos colores esta mujer, con el velo amarillo, qué bonito. Está gordita, ¿eh? Aquí las mujeres, como ya sabéis, cuanto más gorditas, mejor. Así que ahora somos feas, horrendas, horrorosas. ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Oh! Pedazo policía acostado. Enorme, enorme. Bueno. Me parto. Pero bueno, con Morocho con estas ruedas va bastante bien. Un poquito para no perdernos. Sí, ellos le meten el turbo y me alcanzan en un segundo. En un santiamén, ya estáis viendo, conduciendo por las calles del interior en Mauritania. Estamos muy contentas. Ahí había plátanos, joder. Qué rico. Estamos muy contentas de estar ya conduciendo en Mauritania. Estamos en Nouadhibou y esta es una ciudad caótica, no es muy grande comparada con la capital de Nouakchott, pero estamos muy cerca de la frontera y es la primera, digamos, ciudad que hemos visitado para abastecernos de todo, descansar y todo. Mirad qué pedazo de baches. Aquí tienes que reducir muchísimo. Pero bueno, la verdad es que con estas ruedas estamos muy bien, ¿veréis? Estos baches no son iguales a los que estamos acostumbrados. Los pedazos de baches. Y ahora que tenemos que cruzar aquí a la izquierda, estamos intentando salir de la capital ya para ponernos a la izquierda. Para ponernos en marcha. Tienes el semáforo. ¿Para quién? Para ellos, para ¿no? quien no sepa quién. Te estaban dejando pasar. Ah, bueno, no pasa nada, me espero. Una de las cosas que nos ha sorprendido muchísimo, y bueno, no nos ha sorprendido mucho porque es verdad que se ve muchísima basura, tanto en Marruecos, pero entrando en Mauritania ha sido una cosa, vamos a decir, brutal, increíble, hay basura por todas partes. Algo que hemos visto que también lo tenemos que decir es que la gente, y hay camiones de basura, recogen la basura, ves gente en la calle recogiendo mogollón de basura, pero es tanta basura que no sé cuánta gente se necesitará para poder limpiar toda la naturaleza, porque todo... A mí lo que más me sorprende son los coches, que están todos destartalados, oxidados. Eso es lo que más me sorprende, la diferencia que hay, ¿eh? Y bueno, lógicamente estamos comparando con Marruecos, que es de donde venimos, porque el contraste ahora es, lógicamente, mucho más notable. Para bien o para mal, da igual, pero es un contraste. Nos ha costado conseguir gasolina, porque diésel se consigue, pero la gasolina nos ha costado bastante. Estuvimos desde que llegamos a Nouadhibou. Es muy complicado, sí. ¿Cuánto tiempo estuvimos buscando la gasolina? Estuvimos en 8 gasolineras diferentes y ninguna tenía gasolina. Es complicado lo de encontrar gasolina.
Claro, nosotras tenemos reserva de gasolina, llevamos nuestros bidones de gasolina. Que nos regalaron, acordaros. Que nos regalaron en Marrakech, nuestros amigos. Fatija. Sí, familia Fatija, Ludo y Nil. Lo que pasa es que lo llevamos de reserva, o sea, y luego llevamos otra botella de 5 litros, ¿cierto? Sí. Eso solo para casos de emergencia. Entonces dijimos, bueno, si no conseguimos gasolina en Nuadipú tendremos que echar la gasolina, pero tanto dimos que al fin una gasolinera pues sí tenía Essence, sin plomo, y pusimos gasolina. Después de ese cruce de frontera tan caótico, realmente mentalmente y físicamente estábamos agotadísimas. También de conducir tantos kilómetros, tantísimos, por todo Marruecos, por el desierto, que para nosotras es bastante exigente conducirlo con congorocho. Me incluyo porque vengo yo de copiloto y no son los mismos nervios que tiene Paula al volante, que no los tiene porque es una super driver. Bueno, antes de seguir, ¿por dónde estamos pasando, Paula? ¿Qué está al lado? ¿Qué está al lado? Porque me gusta muchísimo conducir. Lo que tenemos al lado es increíble, es algo que nunca podíamos imaginar estar en este momento. Y estamos haciendo el mismo trayecto del tren del Hierro. O sea, ese tren, el tren más largo del mundo, lo estamos yendo paralelas. Y bueno, pues es genial, la verdad. Teníamos pensado subirnos al tren, de hecho puedes subir el coche, pero hombre, son 150 euros para subir el coche en uno de los vagones y luego atravesar durante 3 días las vistas tienen que ser un espectáculo. Lo que pasa que no es nuestro plan. Allá al frente, antes de continuar, hay un control policial. Casi siempre tenemos controles policiales aquí en Mauritania. Muerte. Eso dolió mucho, dolió. ¡Muerte! Otro ralentí. Sí. No puede ser. Acabamos de pasar el control, no han pasado ni 2 minutos. ¿Tú sabes que cada fiche creo que puedo llenar en cada fiche la de las 2 o no? En Mauritania hay algo llamado la fiche, un documento con todos tus datos personales, de dónde vienes y hacia dónde vas. Traíamos más de 20 copias por cada una de nosotras y en solo 2 días ya se nos habían terminado. Los controles son constantes. Muy bien. No parle francés. No acchoc. Bonjour. Muy bien. Comment vas-tu? Tu vas où? No parle francés. No parle francés. Destination. Ah, Nouakchott. Nouakchott. On est un chien là-bas. Gracias. Un chien là-bas. Ah, On est un chien là-bas. Tiens, de manger. El Chen. Ouais. el perrito. ¿Qué tiene el perrito? Ahí está, mira. ¿Qué tiene? Está ahí. ¿Qué quiere que sí, haga? Oui, oui. Ah, que tiene un Chao. Chen. Y ahora vamos en la carretera desde Nuadipú hasta Nouakchott. Son 500 kilómetros hasta Nouakchott, pero no los vamos a hacer de golpe. Vamos a intentar quedarnos en la mitad de la carretera, que bueno, ahora podemos ver que es asfalto, está bastante bien para conducir, hay uno que otro hueco, pero se está bastante bien. Pues allí detrás van Kat y Olivier, que son nuestros amigos con los que hemos venido. Bueno, nos hemos ido quedando como juntos, por así decirlo. Bueno, ellos por su lado, nosotros por el nuestro, pero al final siempre acabamos como que juntos, en el mismo lugar. Desde Dakhla casi, ¿no? Desde Tantam, pero claro. Tarfaya, después de Tarfaya o antes. Después de Tarfaya. Vamos a intentar llegar hasta Chami. Bueno, hasta Chami son 300 kilómetros desde Nuadipú. Vamos a hacer 300 kilómetros, paramos a dormir allí. ¡Oh! Eso sí, mira. ¡Mirad las dunas! ¡Wow! I touch you. Puedo alcanzarte. ¡Wow! Muy bien, Atreyo, mira. Muy bien, mi vida. El desierto, mi amor. Pasada, ¿eh? ¿Quién dijo que un coche de 54 años casi que cumple el mes que viene no puede cruzar nada o no puede hacer nada? ¿Qué va, qué va? ¡Wow! Estamos cruzando el desierto del Sáhara en pleno, completo, con nuestro Volkswagen Beetle del año 71. ¡Las dunas! ¡Las dunas! ¡Qué bonitas! ¡Qué espectáculo, por favor! Si nunca hubiésemos salido de casa, si nunca hubiésemos preparado el coche, si nunca hubiésemos pensado en que la vida es una, nunca hubiésemos estado aquí en mitad de este pedazo de lugar de desierto que te emociona y que de otra forma no te puedes emocionar en tu casa, joder. Lo estamos viviendo en vivo y en directo. Es espectacular. Son momentos, son unas cosas que pasan dentro cuando estás en estos paisajes y se te saltan las lágrimas, no lo puedes evitar. Cuando ves cosas que dices, joder, ¿qué es eso? ¿Sabes? Pero ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Es espectacular, es espectacular. Wow.
Acabamos de parar para estirar un poquito las piernas y que pues todos hagamos pis, Treyu también, y tomar algo, pero hemos parado realmente porque tenemos las dunas, tenemos esas vistas tan espectaculares, esas vistas. Allá está Paula, ahí está Congo, en pleno desierto, o sea, es una cosa bárbara. Mirar esas sendas dunas, son enormes, enormes, o sea, enormes, enormes. Trágame tierra y escúpame en el desierto del Sáhara, y estamos aquí. Estamos en el desierto con nuestro coche, con Congorocho, con Atreyu. Dios, qué bonito. Necesario parar, ¿no? Un poquito. Un poquito, bastante. Para comer, Atreyu también para beber agüita. Estamos aquí a pie de la carretera. En esta carretera, yo no es por nada, pero no me voy a cansar nunca de decirlo. Además es la primera vez que estoy aquí y a lo mejor la última. O sea, estoy en el Sáhara. Es increíble, increíble. No tengo más palabras para decir dónde estoy, lo que siento. No, solamente es Sáhara. Así que estoy muy feliz. Es una sensación completamente única. No hay nada en todo el mundo que se le parezca. Sí, esto, dejar tus crocs aquí. Espérate, que está diciendo que está dejando las crocs ahí y salir corriendo. Que llevamos años queriendo, con la idea de estar aquí, ya lo sabéis, mucha gente que nos seguís por el canal, que el sueño de las dos es estar también aquí. ¿Cómo te sientes? Buah. ¿Cómo se siente una persona que está realizando por las decisiones que has tomado en la vida de poder estar aquí en algo que llevas tanto tiempo luchando por ello? Me siento dichosa, Solo afortunada, 2 palabras. dichosa y afortunada. Pues ya lo habéis oído. Y podría ser también agradecida y emocionada. Todas las palabras del alma que pueden salir de poder estar agradecidas de estar aquí. Gracias también, lógicamente a nosotras, pero hemos venido con Congorocho, o sea que gracias también a Congorocho por habernos traído hasta aquí. Hemos visto parejas de viajeros en bicicleta. No os miento, he tenido muchas ganas en muchos momentos de este viaje. He pensado en ir en bicicleta muchas veces y oye, quién sabe si Congorocho no puede cruzar a Senegal, porque no sabemos si vamos a cruzar. Os aseguro que el viaje en bicicleta me lo pensaré hasta Sudáfrica, ¿eh? O sea, el destino está escrito, pero aquí está Congorocho. Y hasta donde lleguemos ya da igual, porque mirad qué maravilla, estamos cumpliendo este sueño. ¿Quién nos iba a decir a todos nosotros que este Volkswagen Escarabajo Beetle de los años 70 iba a cruzar no solamente el desierto del Sáhara, sino uno de nuestros continentes favoritos sin sponsor, sin ayuda, sin patrocinio, sin publicidad, solo la que veis en YouTube, sin, con todo nuestro trabajo, todo nuestro empeño, ganas, motivación, todo nuestro agradecimiento, todo lo hemos conseguido nosotras, y eso es muchísimo más porque es que lo hemos hecho nosotras todo, con todo nuestro esfuerzo, y eso es gratificante, es muchísimo más increíble. Ahora, hoy, aquí, en este momento, estamos totalmente agradecidas a nosotras, y eso es increíble. Aquí comienza una carretera larga, atravesando las inmensas dunas del Sáhara que nos acompañarán durante todo el recorrido. Pero el camino no lo pone fácil. Los kilómetros se acumulan sobre un asfalto completamente destrozado. Hierros, clavos, basura, riesgo constante de pinchar. Avanzamos con cuidado y positivas. Congorocho dice que sigamos adelante. Estas son las carreteras que conectan Nouadhibou con Nouakchott, aquí en Mauritania. Es horroroso el asfalto, los huecos, vamos por donde vamos. Para nosotras, bueno, yo creo que para el resto de conductores, obvio, pero también. Muy rápido, no pasa nada, pero nosotras es que cada bache es como un cuidado, es espantoso. Espantoso, pero vamos, bueno, que va mejor por ahí, ¿eh? Sí, ¿no? Claro que sí. Claro, va mejor por la tierra, con piedras, que por el asfalto, que mirar las condiciones en las que está el asfalto. Deberíamos solo de bajar un poco la presión para meternos por la arenita bien. Pero
una Nike que se dejaron allí. La vamos a pisar. Mucho mejor, pero mucho mejor por la tierra. Estoy segura que si se mete ahí, con Orocho iba a ir bien, pero como nos han dicho que no, nuestros amigos, pues tampoco vamos a, ¿sabes? Vamos a confiar. Claro, la gente que tiene 4x4 pasa como vamos. Pero nosotras que tenemos un 4x2, llenito, pues... Quiero ver si por ahí pasa. Otra vez. A todo ese camino tengo que ir así. Sí, pero ve así. No puedes hacer otra cosa, mi amor. Relajarte, respirar y ir así. Ya está. Si no vas así, le vas a hacer mucho daño a Congo. Y no vamos a llegar ni allá arriba. Es solo pasar todo este tramo. ¡Uf! Creo que casi salgo volando. A mitad de camino está Chami, un pueblo que creció con la minería de oro y que muchos llaman la capital del oro. Si llegamos con luz, intentaremos encontrar un lugar donde parar, abrir la tienda del coche y descansar. Bueno, no sé si se me ve porque es de noche absoluta. Tendría que ponerme el móvil, creo. Lo que quiero decir es que acabamos de llegar a Chami, lo voy a decir rápidamente mientras me enfocan. Y estamos aquí en este aparcamiento. Ya se nos estaba terminando el día por carretera, ha sido un día muy duro de carretera. La carretera es terriblemente horrible, con unos pedazos de agujeros que no nos esperábamos, pero de los grandes, y pillas muchos, hay unos que no, pero otros sí los pillas, es inevitable por la velocidad, los adelantamientos, todo, o sea, es increíble. Pero bueno, hemos llegado aquí y estamos recordando en Mauritania, recién llegadas casi, y esta es nuestra primera noche en solitario y libre, sin camping y sin nada. Estamos en un pueblecito, está totalmente a oscuras, no hay ningún tipo de iluminación donde estamos, no hay farolas, hay gente caminando en la oscuridad por los alrededores, no sabemos quiénes son, lógicamente pues serán gente de aquí. Nosotras estamos preparando la cama, ¿vale? Como estáis viendo, vamos a preparar todo, estoy preparando todo el tema. Vamos a pasar aquí la noche. Os voy a enseñar la parte de fuera solamente para que veáis lo que se ve. Solamente se ve a nuestros amigos franceses, a Katia y a Olivier y Katia se ven, ahí está, aquí está Georgina, aunque no la veáis, está aquí sentada, de verdad. Y esto es lo que se ve. Estamos en un descampado completamente a oscuras, y aunque no veáis, por aquí hay gente a lo lejos caminando, pasan coches por aquí también, no hay ningún tipo de farola y de iluminación. Nos vamos a despedir, hemos comprado leche y galletas para comer algo así rápido y ya está. Ellos por aquí están muy bien, están felices. Hola. Hello. Hello. Are you okay? Yes, everything's fine. Tired? Yeah, and we are in good company, Yeah. so everything's fine. Aquí tienen puesta la mosquitera, lógicamente para los mosquitos, que no se les entre ninguno. Y bueno, pues nos vamos a despedir ya, ¿no? Sí, quiero decir que vamos a preparar todo, no se me ve nada, y nada, el cielo es precioso en esta parte donde estamos. Y hemos ido a comprar y han sido súper amables. Estoy viendo un satélite justo ahora, mira, allí va, satélite. Mañana hablamos porque no se nos ve nada, ¿vale? Porque no tenemos luz, solamente aquí en el coche. Así que mañana ya os contamos todo mejor. Así que nada, vamos a arreglar el campamento, nos metemos en el coche. Bueno, comemos primero y ya está. Pero no me digáis que no es emocionante pasar la primera noche ahora mismo por libre, sin ningún tipo de seguridad, de estas de lo típico de camping o de hoteles o